7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 minutos, damos la más cordial bienvenida en los estudios de Gama al candidato presidencial por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno Garcés, a quien le preguntaremos sobre sus planes y ejes de acción rumbo a la presidencia de la República. Bienvenido, buenos días. Muy gentil, gracias, Romelu. Un abrazo cariñoso a los ecuatorianos. Solamente para iniciar la conversación, decir que nació en Nuevo Rocafuerte, ahora provincia de Orellana, me comentaba, licenciado en Administración Pública por la Universidad Central, fue profesor secundario, participó en la creación de la Cámara de Turismo del Ecuador, perdió la movilidad de sus piernas en un asalto en 1998. Se transformó en un motivador profesional a través del humor. Es autor de cerca de 10 libros sobre su teoría del humor. Ex vicepresidente de la República, ex delegado especial de discapacidades de la ONU y ahora es candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo va la campaña? Bastante bien, bastante bien. Hemos tenido la oportunidad de recorrer ya casi todo el Ecuador, muchísimos cantones de nuestro querido país y sobre todo escuchando, oyendo, para poder ir delineando cuáles van a ser los parámetros en los cuales va a trabajar el próximo gobierno que va a iniciar el 24 de mayo y que lo presidiré yo. Hemos escuchado en diferentes coberturas que hemos realizado de la campaña. ¿Cómo es? ¿Lenín o Lenin? Como usted quiera. ¿Cómo le dice? Lenin con más frecuencia. Lenin con la tilde, sí. A propósito ya de las propuestas que se han realizado, entiendo que la suya se resume en un plan denominado Toda una Vida. Sí, Toda una Vida. Pero eso parece el título de un bolerito, así ¿no? Es el título precisamente de un bolero, como para facilitar la recordación. Es un bolero de los Panchos, de mucha recordación para quienes tienen la edad que tengo yo, un poco mayores. Toda una vida, porque así lo dice la Constitución, porque el Estado Social de Derecho lo garantiza. Un país, me refiero a la totalidad, y un gobierno responsable debe preocuparse de acompañar al ser humano desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decide cerrarnos los ojos. Desde el mismo momento de la concepción, por supuesto, dando todos los cuidados que se necesitan, prenatales, parto institucionalizado, atención médica, nutrición adecuada. Vamos a erradicar completamente la malnutrición infantil, la malnutrición crónica, que es el único objetivo que no se cumplió de los grandes objetivos del milenio. Eso hay que recordarlo. Entonces le debemos eso a nuestra niñez, porque en esa edad es cuando se forma morfológica, fisiológicamente, neurológicamente, psicológicamente y hasta espiritualmente el ser humano. Nosotros debemos garantizar que el ser humano ecuatoriano del futuro sea el ser que tenga todas sus características completas y pueda ejercer todos sus derechos a plenitud. Ese es el punto denominado misión ternura, el cuidado de los niños de estos 1000 días, ¿no? Sí, los primeros 1000 días en los cuales debemos preocuparnos, además de que se haga el tamizaje neonatal, que lo comenzamos en la misión Manuel Espejo, con bastante éxito. En Costa Rica lo lograron en 2 años, nosotros lo hicimos en 6 meses, y ahora todos los niños son sometidos al tamizaje neonatal, para evitar alteraciones futuras. Importantísimo, con una pequeña inversión se evita la desgracia de familias en el futuro. Y vamos a trabajar muchísimo para erradicar el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, que deja secuelas, que deja huellas, que deja improntas muy profundas en el ser humano que no se curan nunca. Vamos a ir desglosando, si me permite, esta propuesta suya de Toda una Vida. Son 5 ejes, uno ya lo mencionó, el tema de la misión ternura, pero hay otro muy importante que me parece que debe ser explicado en detalle. Dice, misión Casa para Todos. Vamos a construir 325.000 nuevos hogares. Esta actividad generará más de 100.000 nuevos empleos. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cuánto costará? Así es, vuelvo a recalcar. Un Estado debe preocuparse principalmente por los más pobres. Y eso está dedicado a que los más pobres tengan vivienda. Robert, si un ave tiene un nido, si un lobo tiene una guarida, si un conejo tiene una madriguera, ¿cómo puede ser posible que un ser humano no tenga una casa? Entonces nosotros, dentro de nuestro programa de erradicar definitivamente la pobreza extrema, porque eso es lo menos que puede garantizar un Estado de Derecho, erradicar la pobreza extrema. Y además porque el tener una propiedad, principalmente para las esposas, les da la sensación de que la adquisición de ese patrimonio dentro del matrimonio pues va a permitir consolidar más la unidad familiar. Y qué bueno que así sea, que se brinde esa seguridad. Y eso se lo tiene que hacer dentro de un
gobierno desde un gobierno y dentro de un país que sea completamente responsable de ellos. Además, se va a dinamizar un sector tan importante de la economía como es la construcción, porque ahí van a participar arquitectos, ingenieros, cerrajeros, vidrieros, Albañiles, fontaneros, ¿no? albañiles, carpinteros, transportistas. Prácticamente es una actividad económica que dinamiza toda la economía nacional. Se habla de cuotas para pagar estas casas de 20 a 60 dólares. Los ¿Esto pobres, es posible? los más pobres no. Los de pobreza extrema no van a pagar un solo centavo por su casa. Van a tener una casa decente. Y yo ya lo hice como esta casa que está acá arriba. Ahora vamos a ver si lo pueden enfocar. Sí, como esta casita que está acá arriba, además bonita, porque mi esposa sugirió que vaya además con jardín y vaya además con césped. Así una casa bonita. Una casa bonita porque nuestra gente pobre sin costo no para tiene las personas por qué de escasos recursos. de escasos recursos económicos, sin ningún costo. No se preocupe por la cantidad. Aproximadamente 900 millones de dólares que saldrán del presupuesto nacional. Hemos tenido entre 5 y 8 mil millones de dólares para inversión. ¿Qué mejor inversión que esta? Y otras personas que tengan una capacidad económica pueden pagar algo de 20 a 60. Además creará entre 130 y 140 mil empleos anuales, con lo cual les ayudaremos a disminuir esta carencia que debido a la recesión por la cual pasamos la tenemos. Va a ser uno de los aspectos con los cuales ayudaremos a resolver el problema de la falta de empleo. Otro de los puntos de su propuesta se denomina menos pobreza, más desarrollo. Subiremos, Sí. dice, el bono de desarrollo humano de 50 hasta 150 Sí, hasta dólares. 150 ¿Cómo hacerlo? ¿De dónde se dólares. obtendrá Sí. la plata? No se preocupe por eso. Es precisamente de los 2.000 millones de dólares, la totalidad son 2.000 millones de dólares que van a ser tomados del fondo que tiene el presupuesto nacional del Estado para inversión. Entonces, está totalmente cubierto. No se preocupe, ventajosamente la economía ha empezado a recuperarse, el precio del petróleo ha empezado a estabilizarse. Creo que vamos a tener todos los recursos como para hacerlo. Además, eso va a provocar una exponencialización de pagos, de circulación de dinero, de tributos, etcétera, etcétera, que va a permitir tener los recursos necesarios como para hacerlo, sin necesidad de quitar impuestos. Pero entiendo que será paulatino. Ahora el bono es de 50 y llegará hasta 150. Ya, correcto. Entonces, 50 dólares seguirá siendo pues, para las personas que no necesiten tanto como aquellas que tienen una pobreza extrema. La gente con pobreza extrema recibirá hasta 150 dólares dependiendo de la cantidad de hijos que tenga y dependiendo también si es que tienen personas con discapacidad dependientes de ellos dentro de la familia. Un tema también que están posicionando algunos candidatos, específicamente de la oposición, se habla del tema del trabajo. Usted propone trabajo joven. ¿Cómo hacerlo? Se habla de destinar 241 millones de dólares a través de líneas de crédito de hasta 15.000 dólares como capital semilla para los jóvenes. A ver, lo explico. Para producir trabajo no se puede salir con novelerías, no se puede aventurar. Para producir trabajo hay que hablar de cosas concretas, de aquello que tenemos, de aquello con lo que podemos funcionar, de aquello con lo que podemos trabajar, que es nuestras potencialidades. Y nuestras potencialidades fundamentales de este momento son, con expectativa de futuro, son el turismo, son la agricultura, la agroecología y el emprendimiento juvenil. El turismo, usted sabe, al igual que la construcción, tiene un efecto exponencializador en la generación de riqueza y generación de empleo. La agricultura y la agroecología y la agroindustria, porque tenemos ya mercados consolidados. Tenemos entre 5 o 6 productos que son líderes a nivel mundial. Y lo único que debemos hacer es darle un valor agregado. Pero también hay otro elemento fundamental, el talento de nuestros jóvenes. Ahora que la educación ha mejorado, ahora que la investigación científica, que el desarrollo tecnológico está bastante mejor en Ecuador, entonces creo que es el momento para que nuestros jóvenes, al igual que lo hicieron muchísimos jóvenes en Silicon Valley, por ejemplo, empiecen a sacar adelante sus emprendimientos. Hace pocos días recibí al grupo de muchachos que hizo el proyecto Hanais y que ganó inclusive un concurso internacional que hizo History Channel. Y estoy recibiendo diariamente centenares de carpetas de proyectos interesantísimos de nuestros jóvenes. ¿Quién le va a dar crédito a un joven? ¿En un banco? No. En un banco lo primero que preguntan es cuál es su experiencia crediticia.
¿Qué experiencia crediticia puede tener un joven? Nosotros no le vamos a preguntar al joven por el pasado, le vamos a preguntar por el futuro. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cómo piensa beneficiar al Ecuador? ¿Cómo piensa beneficiarse él mismo también y su familia? Vamos a apoyarle con créditos, con 20.000 créditos. Para eso vamos a tener un fondo de $300 millones. 20.000 créditos de $15.000 cada uno como capital semilla a 10 o 15 años de plazo. Ellos escogerán al 2% de interés y con 2 años de gracia. Nuestros jóvenes tienen una capacidad emprendedora extraordinaria y creo que debemos aprovecharlo. No puede haber yanines. Para completar precisamente sus propuestas de campaña, hay una que tiene que ver con los adultos mayores. Entiendo que se llama el proyecto o la misión Mis Mejores Años. Y aquí hay un dato interesante que se publica el día de hoy. Dice 1.431.328 adultos mayores, 12.4% del padrón, están habilitados para sufragar. Y aquí dice que solo 2 candidatos incluyen a los ancianos. ¿Qué es lo que se propone precisamente para este grupo importante? Casi 1,5 millones de adultos mayores listos para sufragar. Prácticamente esto me trae recuerdo una tribu de un lugar del mundo. No creo que sea importante decirle que a los viejecitos los mataban e inclusive se los comían. A nosotros, nuestros viejos, qué pena, hemos perdido la solidaridad familiar. El momento en que la gente empieza a avejentarse, claro que empieza a perder el oído, empieza a perder la vista, empieza a encorvarse, empieza a tener lagunas mentales, a lo mejor un Parkinson. Es el momento en que debemos convertir esos años en los mejores de su vida. Es por eso que la propuesta es que tengan una pensión. Todos los ancianos en condición de vulnerabilidad deben tener una pensión mensual y un seguro social sin que les cueste un solo centavo. Además de atención gerontológica, recreación, actividades lúdicas, etcétera, que siempre nuestros ancianos necesitan para hacer más llevadera su vida. Tanto tienen que aportar principalmente en su contacto con los nietos, porque seguramente cuando el anciano lleve a su nieto a comprar un helado, le irá contando acerca de la saga familiar, le irá contando acerca del orgullo familiar, le irá contando acerca de la historia que él ha vivido. Los profesores lo han aprendido, él ha vivido. Entonces verá su punto de vista y le irá inculcando fundamentalmente valores. Los ancianos tienen tanto y tanto todavía que aportar, por eso no debemos descuidarlos nunca. Queremos ahora analizar también los temas de coyuntura que son muy importantes. Por ejemplo, este de la corrupción. Ajá. ¿Qué va a hacer con Petroecuador? En donde se denuncian contratos millonarios, irregularidades y en general actos de corrupción. Y mire, le voy a comentar algo. Hace algunos años, un vecino, no sé si pueda dar su nombre, y le voy a comentar por qué. Un vecino se encontró conmigo y lo llevé a la oficina a tomarnos un café. Él trabajaba en Petroecuador y abrió una maleta y me dijo: Lenín, tengo denuncias de tantos actos de corrupción. Era el ingeniero Patricio Campano, pero yo creo que puedo decir perfectamente el nombre porque era un hombre rectilíneo. Dijo: tengo tantos actos de corrupción que incluyen a todos, a los sindicalistas, a todo el mundo en Petroecuador. Y yo tenía mi empresa privada, y empezó a sacarme un poco de documentos y no tuvimos tiempo de alargar la conversación, yo también tenía trabajo que hacer y él entiendo que también. Bueno, después de 3 o 4 días lo asesinaron y le robaron la maleta. Terrible. A media cuadra. Estoy hablando de hace unos 24, 25 ¿Qué se debe hacer en Petroecuador? Años. Esto quiere decir que la corrupción de Petroecuador lleva una larga data. Por eso mi propuesta es una cirugía mayor. Qué bueno que en este gobierno se detectó, se investigó y se está empezando a sancionar los corruptos y a recuperar el dinero. Pero falta muchísimo para hacer. Ahí hay que hacer una cirugía mayor, al igual que en otras instituciones del sector público. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Únicamente los ladrones que han aparecido en este gobierno? No. Es por eso que a la justicia norteamericana yo le he solicitado que entregue absolutamente todos los nombres de los corruptos que han recibido dinero desde que Odebrecht estuvo acá, porque no me vengan a salir con la novelería de que recién en este tiempo se corrompió Odebrecht. Que nos entreguen todos los nombres, para que los corruptos de este gobierno y los corruptos de todos los gobiernos anteriores paguen las consecuencias
y que luego no vuelvan pues a presentarse como candidatos o no vuelvan a presentarse como hombres del bien y de la moral e inclusive a pontificar acerca de lo que hay que hacer con la economía, como sucedía con un economista de pésima recordación. Entonces, una cirugía mayor con el aporte de Naciones Unidas, que tiene una convención de lucha contra la corrupción. Yo ya se lo pedí al doctor Ban Ki-moon y ahora lo voy a pedir al doctor Guterres, que por favor se aplique. Yo no sé por qué los gobiernos no aplican este derecho que tienen de que la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, que tiene toda la estructuración como para poder hacerlo, dé el aporte necesario. Entonces, lucha frontal contra la corrupción, pero sobre todo, inculcar valores a nuestros niños, a nuestros jóvenes fundamentalmente, de honestidad, de transparencia, de verdad, de amor a la patria, de identidad con la patria, para que no la roben nunca. Nos quedan pocos minutos, me gustaría avanzar un poquito más rápido en estos temas. En el ámbito económico, según la oposición, el Ecuador está sobreendeudado dentro y fuera del país y que estamos hipotecados a China. ¿Cómo manejar el tema del endeudamiento? Bueno, eso de la hipoteca china, nosotros debemos, la porcentualidad de nuestra deuda es igual a la porcentualidad que tiene Estados Unidos. Yo no sé por qué quienes así lo dicen no se quejan también de la deuda que tiene Estados Unidos con China. Tenemos aproximadamente la tercera parte de nuestra deuda con la República de China. En este momento lo que debemos hacer es, aprovechando que hay una rehabilitación de la economía, que la economía ha empezado a enderezarse y ha empezado a crecer, que hay más de 28.000 millones de dólares de depósitos del público ya en la banca, eso significa confianza, que se ha empezado a confiar más en la economía. Eso está generando nuevamente empleo, es por eso que hay mayores personas afiliadas al Seguro Social y mayores aportes al SRI. Aprovechando que el precio del petróleo se ha empezado a estabilizar, pues hay que buscar y ya tenemos muchísimos contactos de la posibilidad de conseguir deuda barata para saldar la deuda cara y aliviar un poco el peso de la deuda. Pero cuando nosotros nos quejamos del peso de la deuda, no olvidemos que el peso de la deuda no excede el 40% del Producto Interno Bruto, como lo dice la Constitución. Es más, de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario Internacional, nuestra deuda está en el 26.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, lejos, lejísimos, muy lejos de las deudas que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, etcétera, que son porcentualidades muchísimo mayores que inclusive rebasan el 100% del Producto Interno Bruto. En otros temas, continuará con el proceso de venta de algunos bienes del Estado, como las gasolineras de Petroecuador, la hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacífico, TAME, Fabrec. Sí, hay algunas empresas que hay que venderlas, pero yo prefiero hacer alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas en las cuales el sector privado participa activamente. Recordemos que el sector privado es el principal generador de empleo, de producción y de inversión. Por eso hay que dialogar con ellos, hay que conversar con ellos, inclusive ¿No necesariamente la venta? No necesariamente la venta, es decir, podría ser la venta. Si es que no hay una oferta de alianza público-privada que sea conveniente para los intereses del gobierno y del país, pues caso contrario, la alianza público-privada es lo que yo preferiría. ¿Qué va a hacer con los medios de comunicación incautados? Bueno, hay que seguir en el proceso de venta. Hay que seguir en su proceso de venta. Recordemos que la razón por la cual no ha sido posible venderlos es que están valorados tan alto, que el valor nominal es bastante mayor que el valor real. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil negociarlos. Sin embargo, de no ser esto a corto plazo, seguirán siendo un servicio a la comunidad, seguirán sirviendo a la comunicación, a la verdad de la comunidad. ¿Qué va a hacer con la refinería del Pacífico? ¿Continuará con la explotación del Yasuní? Bueno, el tema de la refinería hay que analizarlo todavía, creo yo. Creo que tiene un inmenso potencial. A veces la gente cree que la refinería de petróleo únicamente produce diésel y gasolina y no es verdad. Produce fenilo, benceno, polipropileno, que son los productos más ampliamente utilizados por la industria de todo el mundo. Todo lo que nos rodea, la ropa que estamos puesto, está compuesta de aquello. Aproximadamente se ahorraría unos 5.000 millones de dólares que podrían perfectamente ingresar al presupuesto nacional, a la economía nacional y dinamizarla, si es que hay la refinería. Pero vuelvo a recalcar, creo que hay que analizar la disponibilidad que se va a tener de petróleo para poder refinarlo y poder dar estos productos a la comunidad. Yasuní. Con respecto a Yasuní,
Bueno, ahí hay una decisión bastante difícil. El gobierno la tomó en su debida oportunidad. A mí en forma particular me dolió. Yo soy nacido allí. Yo nací en Nuevo Rocafuerte. Yo nací en el corazón de Riazuní. Yo nací a orillas del río Napo, donde el río Napo topa con la frontera con el Perú. Al tiempo en que yo nací se hacía 32 días en canoa en llegar hasta el primer sitio poblado para que tengamos una idea de dónde se encuentra. Y el sector más megadiverso del planeta, que sobrevivió, especies que sobrevivieron a la glaciación del Pleistoceno en este periodo cuaternario, y creo que hay que cuidarlo con mucho cariño, con mucho esmero. Y la explotación petrolera, recordemos que se la está haciendo bajo los más altos índices, bajo los más altos estándares de conservación. A pesar de eso, si para conseguir el dinero, si para poder tener esos recursos que van a permitir, por ejemplo, dar las casas a nuestros viejecitos, a sacar de la pobreza extrema a todos los ciudadanos que en ella están, pues si es que alguien tiene una alternativa mejor, plantéela y pongamos en consideración de la ciudadanía. Nosotros hemos elaborado un proyecto, hace un momento lo mostré. Aquí en la parte, en la segunda página, las personas podrán inscribirse para cualquiera de los programas que nosotros tenemos. Para cualquiera de los programas que nosotros tenemos. Los créditos, sí, para los proyectos estos que hemos planteado se podrán inscribir. Y pueden hacerlo también en la página web www.todaunavida.es. Los proyectos van a ser distribuidos por los brigadistas de Alianza País, que lo van a hacer, por supuesto, de manera voluntaria. En poquitos segundos, nada más se nos acaba el tiempo. ¿Va a ir a este diálogo programado para este domingo o no fue al debate? Es que yo no creo en los debates. Yo no creo en los debates, porque debate viene de embate, viene de combate. No creo en los enfrentamientos. Quien así propone seguir en este mismo clima de confrontación. Recordamos con vergüenza, por ejemplo, el debate que hubo entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Eso fue un enfrentamiento grosero entre un señor y una dama a la cual se le agredía de forma permanente. Además, los primeros asientos se los vendía a precios escandalosos, como que fuese una pelea de box. Se nos acaba el tiempo. ¿Irá a este diálogo? Sí, cómo no. Voy a ir al diálogo presidencial, porque eso es lo que queremos. Dialogar, concertar, acordar entre candidatos. Inclusive acoger una idea del otro si es que nos parece positiva. No necesariamente porque es la idea del otro, denostarla, acabarla. Gracias. Y aunque sea beneficiosa para el país, tratar de destruirla. Gracias, han sido las palabras de Lenín Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País. Y al volver...